Hola. Hola. Bueno, estamos ya desde hace mucho queriendo hacer un video juntos, hablando de algunos pues, temas en general y en particular. Por fin ya lo hacemos. Bueno, realmente pues hay muchas cosas pasando en el mundo, tanto en México, en fin, la cuestión en Ucrania con la invasión rusa y todo el apoyo a veces pareciera más malintencionado que solamente para la paz de países que apoyan a Ucrania, para generar quizá más conflicto. En fin, algunas cosas que pues, queríamos comentando y ojalá aportando una perspectiva que pudiera pues, esclarecer un poco más lo que está pasando y las opciones, las posibilidades que ojalá todavía tengamos como humanidad. En general, bueno, pues no sé, vamos comentando y luego ya me dices de que en general, eh, quizá la pregunta más importante ahorita con los retos que tenemos a nivel global sería preguntarnos por los más afectados, ¿no? La gente y el planeta, ¿no? El planeta Tierra y quienes lo habitamos, no solo los humanos, sino los seres vivos pues que estamos aquí. Y esa pregunta para irla resolviendo en contraste con el laberinto y la debacle y el caos actual en cuanto a pues, tragedias ecológicas, tragedias socioeconómicas, tragedias eh, militares, en fin, también algunas climatológicas debido a acciones humanas o por consecuencia de acciones humanas. Y en todo este desequilibrio que está enfrentando el planeta y los países, la gente que los habitamos, eh, tiene sus razones, no todas son tan fáciles de esclarecer, pero eh, tiene mucha parte de lo que se ha estado haciendo históricamente para llegar a este punto, ¿no? Entonces, a partir de preguntarnos qué queremos salvar con más urgencia, o sea, los seres vivos y al planeta mismo, que también se dicen algunas eh, propuestas que es en sí un ser vivo eh, como planeta y como parte de un ser vivo que seríamos y que estamos aquí en este mundo. Sería desde qué perspectiva se le puede ayudar más a, al planeta a restablecer y a las poblaciones en el planeta a restablecer un equilibrio que vemos perdido en muchos ámbitos, ¿no? En muchos rubros, tanto los contrastes entre ricos y pobres, como los conflictos eh, sectarios en diferentes partes del mundo, las diferentes luchas socioeconómicas, sociopolíticas, geopolíticas que hay. Y en México también ir viendo quizá la diferente sucesión de poderes, lo que estaba pasando, lo que está pasando, el panorama hacia dónde se puede ir. Eh, y pues bueno, en fin, eh, siendo tú representante no solo simbólica, sino también Metal. arquetípicamente como la madre tierra, eh, mi aproximación en lo personal y a través de lecturas, a través de mi propia intuición y experiencia, llega a ciertas conclusiones, pero Chris también siempre desde un nivel muchas veces más particular o más desde arriba, en muchas de las situaciones en las que el planeta está sufriendo. eh, Tú recuerdas o nos recuerdas que también no solo es una degeneración de un sistema natural óptimo que fue en decadencia, sino invasión, Invasión. una invasión a nivel de especie prácticamente o subespecie que contamina de alguna Parasitoide. manera a Fotosíntesis. la
a la especie humana o a la especie a la que pertenezcamos, se le puede llamar así, y que tuerce de alguna manera El el destino. destino deliberadamente hacia el mal, para destruir o para desunir o para desmoronar, en fin, para causar caos, el caos. Entonces esa respuesta es muy interesante porque, eh, bueno, no solo Porque yo interesante, reconozco que eso no es de la Tierra, eso no es algo original, algo que haya sido pensado para el bien de la especie, ¿no? Es una invasión de gente que, bueno, están bajo disfraz de gente porque nacen como gente, pero realmente tienen intereses parasitoides que son de llevar a la mezclarse raza humana, genéticamente. mezclarse, irse haciendo más, invadir, 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 desconocer a la raza humana. Cuando nos detectan, siempre empiezan a atacar. Y son muchos, atacan unos de un lado, otros de otro. Entonces siempre están tratando de desunir a las personas, de corroerles la mente para que se lleven ellos mismos a la autodestrucción y a la destrucción del planeta, Sí, que es lo que hace un esto, parásito. por ejemplo, yo cuando debatimos, No me queda sobre algunas eso, veces, pero otras no, más veces bien, sí. Sí, o sea, como que hay dos vertientes, ¿no? Una parte de la población, eh, que sigue siendo natural, digamos, sin una irrupción intergaláctica o extragaláctica. Bueno, aunque Que además, bueno, somos polvo de estrellas, nuestros orígenes no están aquí, también no hay que dejar como si fuéramos locales totalmente, sino que ya, venimos de otras pero bueno, partes. suponiendo que hay una especie o una serie de especies o un conjunto de especies que aquí coinciden y que tienen una serie de paradigmas que vistos, desde el punto de vista humanista son como digamos óptimos, ¿no? La fraternidad, el progreso, común, la ayuda, generalizada de unos a otros, en fin. A las especies de la Este, Tierra, al planeta. entonces hay una parte que La seguramente por conservación. las cuestiones que ya otros psicólogos, filósofos y gente que ha estado estudiando a la humanidad han podido descifrar cómo por la sombra humana también, no solo por una irrupción, digamos, de un virus, intergaláctico, lo que sea, este, sino simplemente por las acciones humanas que van, cayendo. Por ejemplo, la represión de las religiones puede generar cosas que, aunque hubiera buenas intenciones, en inicio pueden torcer la psique de la gente. Esa gente de pronto, o los contrastes, las carencias, tanto de amor, económicas, de acceso a la cultura, en muchos, lugares marginales genera, eh, condiciones para que haya crimen, para que haya... Eso es verdadero, pero en el caso, y eso es tratable a través de los caminos de la psicología, de la psicología profunda, de las, respuestas ancestrales, digamos, a todos los problemas, a las crisis espirituales de la humanidad. Entonces, filosóficamente hay muchos debates porque al plantearse que hay una irrupción que degenera en una autodestrucción, planificada o no planificada, consciente o no consciente de la raza humana, Pasiva. eh, abre como dos vertientes, la degeneración por la represión de factores óptimos que acaban, de alguna manera torciendo la psique humana y generando más mal que bien, donde debiera haber un equilibrio en el que la persona tiene criterio y escoge lo mejor o escoge lo menos destructivo, contra el caso de la gente que, y aquí hay otros muchos, bifurcaciones de las posibilidades, porque luego hay, si los parasitoides invadieron el género humano y ya genéticamente son parte de su, digamos, contaminación, del código, y generan y autogeneran o reproducen o multiplican el Más mal. de, más de ellos. También nuestros debates así de que qué tan consciente es para la gente que ya está de alguna manera bajo la influencia de una
de una contaminación, ser consciente de que está destruyendo el planeta o que está en su inconsciencia, no solo... ¿Qué tan conscientes son de que ellos desean sí, sí, destruir a sí, la gente? esa es otra serie. Entonces ahí, De por que pues, sí son ejemplo, conscientes eh, y aparentan. lo que otros filósofos como Tzu, no sé, aquí en español, Mencio, en chino, sobre la naturaleza inherente al humano, es verdadero para todo un tronco de humanidad que seguramente todavía estamos vislumbrando o reagrupando nuestra psique, nuestros fragmentos perdidos en el devenir personal, histórico, cultural, eh, paradigmático, para luchar contra años de machismo, años de patriarcalidad, años eh, de una dominación de algo que, o puede ser que desde ese tiempo ya viene esa, esa contaminación, porque luego también en la historia Ya nos acompañan desde hace mucho tiempo, se habla de un pasado matriarcal por eso más vinimos sano, aquí. en el que había una especie de sucesión de poder más equilibrada, en la que había una serie de, de equidades que ahorita ya quisiéramos en muchos ámbitos. Entonces puede ser que desde ahí, ya sea culturalmente, por represión la psique humana Se hacían natural o pasar por por, nuestros amigos y nos aconsejaban cosas bueno, que nos iban torciendo en contra de nosotros mismos, de los uh-huh. mismos hermanos humanos, Sí es. según los recuerdos que tengo de mis vidas anteriores. Entonces ahora, planteando esos dos panoramas, uno que es el caos actual es una degradación hacia el mal de las posibilidades buenas, naturales, inherentes en el ser humano, que también lo conectan con la esperanza, la fe y En la vida, tanto de las religiones como del budismo, como de otras ramas místicas de las diferentes disciplinas del ser, por decirlo así. Eh, pero también, o sea, bueno, ese tronco que está conectado y que es que puede reconectarse, que puede religarse, que está en los sentidos de la verdadero de la religión. Todo ese tronco que está perdido y que puede religarse a través ya sea del conocimiento, de la ciencia, de la religión, de la del psicología, autoconocimiento. del autoconocimiento, más que nada. Que Y ahorita ahí quiero hablar sale. de eso, hay que hablar de eso. Uh-huh. Este, sin ideologías, pero a través de un sistema que le permita salir a la luz de sus cenizas y surge otra vez y lo que era mal se convierte en bien y todos podemos empezar digamos, a funcionar como ahora sí que como un individuo más cabal, más que nos incluya a todos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra individuo, ¿no? Y a todos los humanos, porque también se aprovechan de eso los parásitos desde que nosotros, ay, amor para todos, y ya Claro, todos, ya, que bueno, ese es y el ahí se otro, el comen a dilema, la el gran gente, dilema de que creer en la bondad humana también permite nos hace vulnerables. hacernos de alguna manera ingenuos hacia el hecho de que estas personas que vienen Con bueno, no malas estas personas, sino intenciones, estos seres o estas guerras interespecies esta enfermedad es o una al nivel que enfermedad se puede, de jerárquico población. o no jerárquico, en el lugar donde esté ocurriendo, eh, abre la puerta también a que sigue siendo así como que, bueno, pues van a creer que podemos incluso nosotros los más torcidos volvernos buenos, entonces véngase para acá, ¿no? Entonces, Y te siguen matando. eso es Sigues yendo con una... ellos, pues véngase. Y te desaparece. Entonces es Eso como hacen. una... al final de cuentas, la respuesta no dejan de tenerla por ejemplo, nuestros hermanos felinos, por ejemplo, yo lo veo en ti, ¿no? Sí, Que cuando se quizá hay acerca alguien una con malas bondad intenciones, inherente o sí. una especie de beneficio de la duda al extraño, pero la leona, la tigresa, la pantera, Que siente siente que hay algo que puede derivar en algo peor, entonces ahí viene el el límite sin rechazo, oye, miramientos, ¿no? Sin miramientos, eso también hay que aprenderlo también de la garra femenina, ¿no? De la verdadera conexión con la vida, incluso a veces más que de la uno que está... protección de la vida, que es algo que nos han robado por la falsa educación, nos han robado el poner límites, la protección del individuo y de sus
Sí, dicho sea de paso, y mezclándolo con algo que es muy verdadero todavía con esto, por ejemplo, nosotros tenemos una familia, gracias a Dios, muy feliz, maravillosa, tenemos 7 hijos hermosos. Cuando salimos, por ejemplo, a un súper, a algún lugar público, sobre todo también por ser nosotros personas de alguna manera eh, que hemos expresado, ya sea en libros, en videos, en nuestras opiniones, entonces a veces hay un marcaje un poco diferente al de las personas que están en un perfil quizá un poco más bajo, eh, a nivel de opinión, me refiero sobre eventos públicos. ¿Sí? Entonces nosotros hemos visto cómo gente que achichincles enviados, por ejemplo, ya sea por sectas, por masones, por quienes sean, por el PAN, por el PRI, ojalá que no, señor presidente, yo espero que Morena no esté haciendo eso, eh, pero realmente hay un marcaje totalmente cerrado todas las veces. Entonces, como nosotros estamos en contacto muchas veces con esa faceta del mal, de gente que quiere difamar, eh, fabricar falsas evidencias, siempre mandan mujeres, mandan niños, mandan Como que están mujeres con con niños, nosotros, como mandan se ve todo que tipo somos de poligamia o estratagemas algo así. baratas y ridículas. Somos de alguna manera blanco de ello. Entonces nosotros estamos en contacto con esa expresión del mal que viene de un cierto poder. ¿Cuál poder? Ahí ustedes, los que estén ahí, lo sabrán. Los que están Eh, fabricando la falsa sí, evidencia lo sabrán. entonces ante este contacto directo, continuo con, digamos, algunos de los tentáculos y las arterias del mal en la manifestación de esta realidad, nos preguntamos a veces este tipo de debates, ¿no? Son parasitoides que a final de cuentas muchos de ellos inconscientemente están destruyéndose y destruyendo a otros a través de ser manipulados, pero también son gente que ha perdido el rumbo, muchos Conscientemente de ellos, quieren atacar y y quieren que han fastidiar y sido engañados, desaparecer. les inventan mentiras sobre gente buena, luego la gente buena como nosotros empieza a sufrir Persecución. hostigamiento de gente que tienen familias y que los mandan ahí por el equivalente de una torta y un frutzi, pero de otro tipo, Que se compren su pizza a mientras molestar están ahí gente. molestando. Entonces, no hablamos del mal, ni del bien y el mal, y de los dilemas de la humanidad desde lejos, ¿no? Como desde una torre de marfil, sino desde gente que lo vemos y lo sufrimos en la vida real. Diaria. Y comentamos solo por Constante. encimita ciertos detalles, porque realmente ha habido todavía un hostigamiento más profundo, pero, pero sí da mucho que pensar. Y aquí podríamos hacer una pausa o como un zoom a la situación, puede servir esto como para hacer un resumen de lo que geopolíticamente México ha pasado en las últimas décadas. Entonces, yo quisiera hablar un poquito de la cuestión también macro entre los países de Ucrania, Rusia, el bloque detrás de cada uno, pero bueno, en México también hay una disminución muy eh, eh, pues, terrible de del bienestar social, público, por una serie de factores que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Ahorita que hablamos de la salud del planeta, de la salud de los seres vivos en el planeta, viene mucho por un desarraigo precisamente de las sabidurías y de los entendimientos profundos del planeta, de sus procesos, su proceso del agua, sus procesos vitales, tanto externos como internos, sus ciclos, todo este desconocimiento que la sociedad civil contemporánea incluso tenemos, ¿no? Somos de ciudad y tenemos Ándale, una, sí, una una distancia, una, desconexión. una distancia muy, muy grande entre la vida que nos alberga y lo que construimos para vivir Sobre el montados en planeta esa, en vivo esa, en en el que esa vida, estamos. ¿no? Entonces, eso le está trayendo consecuencias terribles, no hace falta decirlo, al planeta. Y esa desconexión, curiosamente, a pesar de que México es uno de los lugares con más gente nativa o con comunidades
milenarias, quizá uno de los mayores porcentajes a nivel mundial todavía donde no han sido completamente pues, exterminados, pero en vías de, ¿no? Siguen siendo. Eh, Se apoderó de México a pesar de un ideal social muy digno por el que se peleó en la revolución. Eh, las riendas del país se quedaron no en la gente que tiene todas esas sabidurías del planeta, de los ríos, del agua, de la tierra, del aire, de Al los contrario, a volcanes, esos los han ido desapareciendo, mágicamente envenenando, sino que se van muriendo o se los llevan. esa otra como visión del progreso que se ha anidado en diferentes países y a través de diferentes grupos de poder que van propagando cierta visión y dirección de progreso, ¿no? Entonces, México es un lugar que tiene una cultura de la tierra muy maravillosa, muy importante, como todos los lugares, ¿no? Como los nativos en Estados Unidos que fueron exterminados, como en muchos otros lugares En todos del los lugares planeta. hay Este, originarios que han convivido más con la tierra, saben cómo están las cosas y a esos los han estado, a los que están defendiendo, los han estado problematizando Privatizando o opuesto en contra desapareciendo, unos de matando. otros, volviéndolos en malentendidos y Ándale, sobre además del todo contra ellos exterminio mismos. directo con cualquier tipo de Trampas y... excusas. Pero también esa visión de progreso, esa visión de país, esa visión de que fue excluyendo a la gente de quienes debíamos aprender más y a quienes debíamos servir, porque realmente eh, para llegar a algo comunitario, ¿quién mejor que las comunidades que habían estado en contacto con el planeta de una forma tan, ese sincretismo, con esa, bueno, más bien esa eh, dependencia favorable del medio en la que se entiende la importancia de dónde estás viviendo, los Que sabes procesos. que lo que haces puede afectarte y ya no te va a dar tanta comida después, o Exactamente, sea, aprender a no abusar de las cosas, eso es bien importante, es una cultura que hemos perdido. a cuidar lo que tienes, a cuidar los recursos, a entender por qué sucede cuando algo surge, algo sale mal, ir a las causas del funcionamiento. Entonces toda esta cultura profunda, como también ha sido señalado, ¿no? Por Bonfil Batalla, eh, va haciendo de México un México impostado, falso, que aunque tiene buenas intenciones de grandeza, quién sabe si tan buenas, pero con miras de progreso y de mejoramiento y de Y todos ventajas, salen para su progreso. de pronto queda completamente ajeno y muy distanciado del México que había que cuidar, ¿no? Entonces, de pronto por eso hay una especie de boom mexicano que parece que va en los 60, 70, parece que va pujando hacia salir eh, al, al concurso internacional de las vanidades socioeconómicas, está el Ándale, milagro si mexicano, todo quieren, esto, pero de pronto, precisamente yo creo que por ese desarraigo con lo verdadero, con los recursos, no con aliarse al extractivismo desmedido, no con aliarse a la los falsos a estándares los de falsos progreso. estándares de progreso en el que hay una esclavización por default, en el que hay un desprestigio, una subvaloración al trabajador mexicano como una especie de esclavo o neoesclavo en el que se facturan cosas para otros, pero se quedan los menores beneficios, ¿no? Como una especie Y sin importarles de si se trueque en enferman. el que México recibe muy poquito a cambio de dar demasiado, ¿no? Entonces, eh, Pues ahí curiosamente, se refleja el parasitoidismo, llegan y acaban con todo lo que pueden y si se mueren, mejor. sí, es la cifra. Contaminan todo lo que pueden.
ese es parasitivismo. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿será porque se perdieron en su psicología o porque en el fondo son gobernados Un ente por un que ente los que no quiere que tiene ningún tipo chinguen de a los... corazón y acaba, así como podemos ver en las minas o en las maquilas de algunos lugares, Ujú. en la minería ahorita hasta la fecha, eso que acabas de decir es lo que pasa. O sea, dicen, va a haber empleo y va a haber progreso. Ándale. Y comparas el empleo y el progreso con lo que hicieron, con lo que le pasó a la naturaleza, con los años de envenenamiento del ciclo hídrico del lugar, con las enfermedades, o sea, te haces una escala entre lo que te quitaron Y lo y que lo que dieron, dijeron que dieron, que pues esa es por eso estamos así, por eso está la gente sufriendo, por eso están matando activistas, porque pues, por si los dejan hablar, no pueden soportar que les digan tantas verdades. Es lo más terrible que las minerías, por ejemplo, cuántas matanzas han perpetrado a través del tanto de grupos privados como ujú, del Estado mismo, cuando es cómplice, cuántas y así de empleados tienen. los agroindustriales. Pasan Entonces, por su cheque cada rato. y aquí vamos llegando eh, al conflicto también, que ya sea porque sea un interés parasitario de otro seres de otro lugar que vinieron a contaminar, o porque eso es en lo que hemos caído. También la dependencia de generar dinero a toda costa, aunque sea matando gente o por encima de la gente, también eso eh, yo creo que debe darle más que pensar a los economistas de lo que se han permitido, ¿no? Entonces hay siempre hay una especie de pugna ideológica, aunque en la práctica se ha ido comprobando que había mucha razón donde unos no creían que la había. Pero hablando, por ejemplo, de Marx, que se dio cuenta de la explotación al trabajador, pero fue muy radical en su eh, falta de aceptación del fenómeno religioso en la humanidad. Entonces, Mucha gente se aleja de la religión por desengaños y por sí. cosas así. Entonces Pero hay un avance en la percepción humana de algo que está pasando, que es un esclavismo que no puede ser tolerado, y hay un aporte, ¿no? Hay un aporte, dicen, oigan, el proceso económico como lo conocemos está ah, evidentemente jodiendo al trabajador y volviendo extremadamente rico al que los utiliza, ¿no? Entonces, hay un avance, hay una propuesta, hay un eh, idealista, pero con fines de corregir el error. Pero hay otro error que yo siento que es muy grave en la herencia o en el legado de Marx, que es satanizar en la mirada del, del que está a favor de Marx, de la creencia interior en otra realidad, que en mucha gente tiene y toma la forma del contenedor que fue digamos, el vehículo por el que lo absorbieron toda esta tendencia hacia lo sobrenatural, y a la creencia en un poder superior, en forma de una religión X o Y, el cristianismo, el calvinismo, en fin. Y esas contenedores de pronto son completamente deformados, y se alejan quizá de la cristiandad o de la divinidad, o en el caso de otras religiones del estado de gracia, en fin, y acaban siendo perpetradores de una serie de injusticias sociales, que luego también, como por ejemplo la iglesia, las iglesias, las diferentes iglesias, cuántas cosas históricamente también deben en contra de la humanidad. Entonces, por eso, al irse en contra del opio del pueblo, como lo llama Marx, sobre la religión, acaba volviendo imposible, creo yo, en términos prácticos para la militancia, poder eh, eh, aglutinar o poder conjuntar lo que seguirán siendo polos opuestos si no hay una conciliación más humana
pensamiento libre o el pensamiento crítico y la posibilidad de creer en una fuerza superior eh, que la ciencia pues tiene dificultad para comprobar o para establecer. Entonces esa especie de cisma o de impasse entre el aporte y las reflexiones para el comunismo de Marx y esa como especie de programa de extirpar o de no permitir la creencia religiosa genera una serie de tragedias extras a la humanidad porque por por no saber ¿cómo se podría decir? Por no alcanzar a ver el daño que podría haber causado una rigidez, tal rigidez, ¿no? Entonces, El espíritu es súper importante para el cuerpo y decir que no a cualquier conexión de eso, así como considerarlo inexistente o pueril o infantil o quimeras. gran daño sin querer. Y muchas veces a raíz de la aproximación hacia el fenómeno místico, al fenómeno sobrenatural, como se le quiera decir, y la forma de aproximación cultural del grupo o la familia donde vienen muchos de los partidarios también ya sea del ateísmo o del cristianismo, obviamente muchas veces informan la mayoría de sus reacciones o tolerancias o intolerancias a ciertos temas, ¿no? Entonces, quizá ha faltado en el curso de la historia mejores, eh, ¿cómo se llaman los que resuelven los conflictos? Se me fue ahorita la palabra. Mediadores, mejores mediadores entre los distintos entendimientos, porque finalmente no solo entre las religiones entre sí, que también bastante falta ha habido en la historia, sino también entre las religiones y los entendimientos más seculares o más científicos de las causas primeras, en fin, las cuestiones fundamentales del universo. Y también dentro de esos mediadores quizá la necesidad de encontrar, así como las matemáticas muchas veces, muchos temas y soluciones aparentemente muy lejanas entre sí, acaban siendo encontradas a través de ir traduciendo de un tipo de ya sea coordenadas o de tipo de herramienta que hace que de pronto después de ciertos giros en ese progreso de entendimiento acaben siendo no equivalentes ni completamente iguales, porque cada uno tiene sus propias coordenadas, sus propias casi dimensiones, pero sí un entendimiento, sí genera un entendimiento mucho más eh, que aporta más a la causa humana, ¿no? Quizá no sea posible para alguien que ha vivido en una doctrina o en una cultura religiosa de un modo, quizás sea imposible ponerse completamente en los zapatos de otra persona que pudiera pensar hasta opuesta, pero sí a través de una mejor mediación eh, entre las dos, digamos, puntos puede haber una serie de traducciones, así como en matemáticas pueden llegar a algo que veían completamente inconexo, Y pueda llegar que las bases son las mismas. a que sean, o que puedas tener más perspectiva con respecto a las bases de las que cada quien parte para decir, ok, no es exactamente lo mismo, pero somos humanos, estamos todos aquí. En tu país encontraron estas verdades, aquí encontraron estas. Sí, porque si se siguiera por el ideal de cada uno, pues los cristianos, que no existan los ateos, o los ateos, que no existan los cristianos, entonces pues sería una disminución de talento, de fuerzas, de humanos, de vidas. Entonces, como estamos ya donde estamos y no hay marcha atrás, entonces encontrar una mediación más efectiva y más
esclarecedora y mucho más eh, vivificante y vitalista, para que luego también hay unos muchos malentendidos que son por manipulaciones, no tanto de los iniciados Ujú. sabios, sino de la gente en Gente que medio quiso que está poner. metiendo siempre. Por ejemplo, yo me acuerdo Sí. unos hermanos de un grupo cristiano, no sé de qué vertiente sería, que les decía, no, pues la meditación también ayuda mucho. La meditación, yo me acerco, en lo personal voy a hacer un paréntesis antes de pasar a esa anécdota. También dicho sea de paso, también hay que hablar de eso ahorita, sobre lo que decías de el Autoconocimiento. autoconocimiento. De ahí puedes Este, saber de todo. Jacobo Greenberg, el gran científico mexicano y chamán, no oficial, chamán, sí, doctor oficial mexicano, pero realmente una gran persona de conocimiento, hizo pues como un compendio de algunas de las ventajas de ciertas meditaciones de la tradición hindú, también con la tradición chamánica mexicana, y la divulga en sus libros. Uno se llama La Meditación y otro es La Meditación Autoalusiva. Y hablando del autoconocimiento, realmente es maravilloso porque sin tener ningún tipo de vehículo ideológico o algún tipo de acercamiento cultural, la puedes practicar, porque no es más que poner atención a tu respiración completamente en la nariz, puedes poner en el entrecejo interiormente la atención, o en la nariz, y eso te permite no estar concentrándote tanto en los pensamientos, sino en estar recibiendo y entregando, digamos, la respiración, y luego ponerte a revisar cómo se siente en la cabeza, la frente, etcétera, etcétera, gradualmente hasta llegar a los pies. Y luego después tus emociones, irlas revisando, como cómo se sienten sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de reacción interna, sino como observador, como testigo. Entonces ese tipo de observación trae una sanación y un- una ampliación del presente, porque te conectas con lo que te conecta al presente, ¿no? Te conectas con la respiración, eres más consciente de eso, te conectas con el vehículo en el que estás aquí, presente, habitando en el cuerpo, luego te concentras pones atención a lo que estás sintiendo. Entonces esa observación de lo que Presente, estás presente, siendo, presente. de lo que estás realmente siendo en el momento, te va llevando a un autoconocimiento que no es nada superficial, porque eso ya te conecta en tu sistema a toda una serie de sensores que se abren más, entonces ahora estás más conectado, tienes Información capacidad de más útil intuir, de pronto llegan una frase sobre una cuestión en la que no que estabas tienes que pensando, pero que tenías hacer. que Ándale. solucionar. Entonces, esa es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, que incluso con las dos primeras etapas, la de estar consciente unos minutos sobre tu respiración y luego después estar consciente del cuerpo parte por parte, ya con esas dos, yo en lo personal me levanto con mucho más Súper bien. eh, tendencia más cariñosa, más como regresando a lo que somos cuando no estamos tan Con todas las otras estresados, cosas que este, contaminados, desconcentrados. Entonces eso, contaminadas. como que reapropiarte de tus sentidos a través de percibirte, te permite ser más el que estamos aquí para ser, ¿no? Como que y eso nos conecta también con la posibilidad de, en algún caso en el que hay un problema, una fricción con alguna persona, esa paz previa, o digamos, esa ampliación del presente te permite que ese presente lo manejes de una manera con mayor amplitud mental, y ya no hay esa, digamos, estrechez de miras o de generosidad. Entonces, ese es un gran legado de... Sí, o al contrario, también saber las verdaderas intenciones También, de las también, sí, para que personas. no caigas bueno, que no estés dormido, que estés despierto, Ándale, ¿no? Estés sí. despierto, y sea lo que venga ante ti, sea bueno o malo, lo Saber puedas, ver lo con puedas ver por lo claridad. que es y obrar en consecuencia. Entonces, sobre el autoconocimiento, esta es una gran, gran herramienta. Eh, pero decíamos
La respiración también, a veces se nos olvida hasta respirar Sí, o nos quita la respiración hace muchos problemas o cosas así. Entonces, concentrarte en la respiración, volverle a dar aire a tus pulmones, a sí, todo tu cuerpo, que le llegue bien al cerebro. Híjole, eso es una gran ayuda. claro, claro, porque si fluye más, luego está uno ya secándose por dentro y hay A menos veces ni cuenta recursos te da así. y sí puede uno cometer errores de percepción o de decisiones por, por no estar fluyendo más. Hasta un vaso de agua también hace También fluir con agua, con mucha ayuda. líquidos, sí, Agua, aire, aire. los Te puede alimentos sacar naturales, hasta de alguna enfermedad que se te está formando, claro. estar en contacto con los elementos, Y también sí estar volverte a... en contacto más en el aire libre, ¿no? Eso sí es vital, ¿no? También, Claro. sí. Pues bueno, lo quería conectar esto de la meditación y sus beneficios con lo que comenté una vez con un señor, pero era él le llamaba, no, es que los hermanos pertenecemos a una asociación. Él me quería, nos quería invitar y era muy insistente en que fuéramos parte de la congregación y todo. Entonces cuando le comentaba de la meditación como un vehículo para pues, acercarse a un contacto más fino con una realidad que así lo requiere, eh, de repente me dijo, no, pero es que la meditación es como a través de la meditación te conectas con Satán o quién sé cómo, dijo, era algo así como que, o sea, como que la meditación como era de otro equipo, como quien dice, o sea, este es otro equipo, los budistas o no sé qué, entonces dices, o sea, como que ese equipo, si te metes a ese equipo, se te va a meter el diablo. Entonces, por respirar, ¿no? Por respirar y tomar Respirar, ¿no? O aire. sea, entonces Más bien ese, el diablo que te hace defenderte de los que son entonces eso, por malévolos, ejemplo, que esas son personas que alaciéndolos de son congregación. súper buenas personas y hacen obras, sí, a veces hasta de caridad y todo, pero tienen unas opiniones que los hacen ver a la otra gente como su peor enemigo, prácticamente es así. Ándale, pueden llegar a O ver sea, como ¿cómo es enemigo a posible gente totalmente brillante y Que Cristo habite buena, en beneficiosa. sus corazones? Si, o sea, si por meditar ya piensan que eres amigo del diablo, ¿no? Entonces, o sea, como que hay mucho desconocimiento y qué bueno que llegamos a esto porque también recientemente me topé con algunas versiones de, de cristianismo de las primeras, eh, de la primera etapa del cristianismo. Incluso no sé si eran ya algunos ritos anteriores al cristianismo, porque era y en YouTube porque le llaman ahí el Evangelio de los Esenios obviamente siendo la orden en la que estuvo un tiempo, según entiendo, Jesús, eh, y a quienes, si no mal recuerdo, llamó la atención al final por estar apartados del mundo, a pesar de que aprendió muchas cosas o le ayudó a su disciplina. Pero estoy viendo que, bueno, se comenta que los evangelios y las enseñanzas que han desligado demasiado a la religión cristiana, la religión católica también, por extensión, de la naturaleza o de una mayor conexión con los elementos, con el agua, con el aire, con la tierra, con el fuego, como si lo han seguido haciendo o como si son conocidas por hacer muchas de las tradiciones eh, profundas chamánicas que son la base del pensamiento de la cosmogonía de muchos grupos milenarios, ¿no? De muchos pueblos originarios. Entonces, eh, la, eh, perdón, se me estaba pensando lo de los pueblos originarios. Se me hace- Ajá. Entonces, esta conexión que, que hay, ¿de qué estás hablando? Se me fue Pues ahí sí, ahorita. de la conexión que es la base con de los pueblos originarios. Sí, sí, sí. Eh, esa conexión de alguna manera se perdió con, con todo esto que hemos platicado de, de, de que a través de un malentendimiento, en muchos de los casos
se, se- se ve el origen en que ese entendimiento en el que está desligada la religión oficial o la religión mayoritaria a la conexión profunda con la naturaleza, con los árboles, con los bosques, acusando todo ese tipo de expresiones como paganas, como para desacreditarlas, es quizá uno de los también grandes eh, Virus. eh, fuentes de la confusión en la que algo que no era se vendió como algo ya diferente, en el que se desvirtúa lo natural, en el que la conexión profunda del rito original que participaba completamente, se participaba completamente del agua en el río, del aire, de los elementos, y que incluso recuerda a ceremonias y ritos de los hermanos de tribus de Norteamérica o de los pueblos originarios de aquí de México, ¿no? Entonces, tuve ese lapsus porque estaba tratando de hacer la conexión entre el problema que también viene de ahí históricamente, ¿no? Entonces, no es tanto la acusación a la ignorancia de Cristo o de los primeros cristianos, según entiendo, no quiero deslindarlos ni meter las manos al fuego por cosas que no me constan tanto como especialista que no soy, eh, pero sí se entiende que que se haya desvirtuado la conexión, que sí había, por lo que yo entiendo, sí había una conexión muy profunda de las tradiciones que de los legados cristianos estaban muy ligadas hacia lo natural y que en el curso de la historia fueron desligadas, manipuladas o alteradas para generar una dominación total ya de los poderes que se habían de alguna manera Despertado o eh, propagado. sí, Para no, que no, pero me refiero a los eso, poderes ¿no? que ya se habían aprovechado Ajá. de, de la creencia mayoritaria del cristianismo como para a través de eso dominar, lucrar, establecer, Sí, en sí, fin. seguir teniendo ellos el Ujú. conocimiento y el desconocimiento para todos, para seguirnos Entonces, controlando. entonces ahorita, por ejemplo, todavía pues a estas fechas, bueno, estoy en un fast forward que no es tan fast, o sea, porque realmente los tiempos han cambiado, pero no han cambiado, o sea, sí hay obviamente muchas más garantías individuales, hay muchas más cosas menos sombrías, pero también sigue siendo bastante triste que muchas veces, eh, aunque sí en México, por ejemplo, la iglesia o las iglesias han hecho labor eh, caritativa importante, por ejemplo, en la sierra, a pesar de que ha habido malos y buenos elementos, malos y buenos arzobispos, malos y buenos obispos, en fin. En las trincheras de donde sucede, obviamente sí hay padres que han estado al pie del cañón en las comunidades y han hecho seguramente mucho por las comunidades. También es cierto que el aparato clerical, tanto en México como en otros lados, ha sido parte de esos tentáculos del poder Se ha aprovechado para que la aprovechándose dominación. de la creencia genuina del pueblo, eh, malgastan toda esa energía y la vuelven en contra de los mismos devotos y de mí. Entonces ahí en ese sentido, por eso Marx dicen, Por eso se desengañan te los... tienes que desengañar porque si no vas a ser un títere de los que con las mejores intenciones y con hablando de Dios te van a dar en la madre. Entonces, ese es el gran problema todavía, ¿no? O sea, como que no se equivocó, Marx no se equivocó al decir te van a tener de ahí agarrado mientras no tengas otro punto de referencia. Entonces ahí quizá el énfasis debió ser Le en faltó otra la vida para encontrar sí, no, el problema es otras más bien respuestas también. el problema es que también no necesitas salirte de la estandardización o estandarización de la religión, o sea, hay mucha gente que nunca se va a salir de los cuadros ya añejos y desvencijados de la estructura eclesiástica, con todos sus errores humanos y todo Realista. eso, y va a seguir teniendo derecho a ser considerado para ser un individuo valioso y
para la tierra, ¿no? Entonces, el problema es que qué tanto esa gente que está ya libre para saber lo que realmente debe seguir, pero siguen en los pasillos de la iglesia, van a deslindarse de lo que la iglesia está haciendo para mal, ¿no? O sea, entonces, luego esas iglesias apoyan a gobernantes como, por ejemplo, los panistas, como Calderón, que generó un caos terrible en el país. Matanza de gente. Entonces, es muy difícil, pues, darle tanto poder a la iglesia cuando quienes tienen el poder no están respondiendo mal. Están respondiendo mal o en la práctica están asociados con los que han estado asociados desde hace mucho tiempo. Entonces, en México así no se puede creer en ellos. ha habido, y obviamente pues la injerencia de Estados Unidos en todo, ¿no? Como que no hemos hablado de eso, pero también tanto en las formas en las que toma el poder, en las formas en las que de los que se quiere que gobierne, siempre metido y también desequilibrando, ¿no? Así como en la guerra de Ucrania, siempre metiendo cizaña de ayuda, pero que ayuda más pero a muy, los que adorables, pero pican. Y México está minado por no la estamos influencia... diciendo que toda la gente de allá sea claro, igual, simplemente que la mayoría. Pero sí, mucha gente, la verdad. Han comprado la manipulación que les ha vendido el aparato tan poderoso propagandístico de Estados Unidos. Entonces mucha gente lo propaga sin querer. Yo he encontrado gente realmente... que se creen que realmente es... entitled, como le llaman. Entonces, esa forma de ver el mundo como algo local, pero que ni a nivel local pueden manejar. Ha sido como una fuente también de ese parasitoidismo cultural descarado, que hace que la gente vea primero cuánto dinero va a tener, cuánto progreso, muchas veces falso, aunque no puede uno negar que los bienes y los recursos ayudan, que son para puedes tener acceso a mayor... lamentablemente hay una lista de cosas en las que se ha confundido que el tener recursos es lo que te da acceso a lo que estando bien las cosas ya deberías tener, o sea, por default, o sea, tu salud, y luego también esta es otra cosa, o sea, falta ver, o sea, hay tantas cosas que están así con buenas intenciones, pero que en el fondo están completamente gobernadas por la descomposición de completa desinformación. Por ejemplo, el acceso a la salud. El acceso a la salud se piensa a nivel institucional como una serie de medidas para comprar medicinas, comprar aparatos y hacer que los doctores utilicen esos aparatos y receten esas medicinas. Aunque esas medicinas no se haya comprobado que van hacia la fuente del problema, ni se ha comprobado que les interese ir a la fuente del problema y muchas otras cosas que se están poniendo. Arreglarlos por mientritas, para que sigan ahí como zombies algunas veces. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo de qué le hace mal al planeta, se critica como atraso o como estar en la Edad Media, regresar a conocimientos ancestrales o milenarios que están llenos de ciencias, y por algo si funcionan es porque hay ciencia que quizá no se ha podido plantear en los mismos términos que de la farmacopia, digamos, tradicional. Pero para no ir más lejos, en la óptica, muchos seguramente habrán oído hablar o conocen el libro El arte de ver de Aldous Huxley, el novelista, que intentó divulgar más detalles sobre el método Bates, del doctor Bates, que fue acusado de charlatán por oftalmólogos en todo el mundo. Para que no le tirara por afirmar, todo el mundo su negocio de venta. Por afirmar que en su experiencia, tanto clínica, empírica, práctica, de laboratorio,
había encontrado que al igual que las otras partes del cuerpo, el ojo también se rehabilita. Entonces, así como una pierna se puede rehabilitar de una lesión y se puede acceder, quizá se puede usar una muleta por algunos días, no es para que la pierna siempre dependa de esa muleta. Entonces este doctor veía, al ver que había una serie de ejercicios que revertían los males oculares a la situación natural y relajada, y que permitían la visión natural, comenzó a decir que pues, los lentes eran como muletas que se recetaban de por vida, que solo había que irlas graduando mediante se iba perdiendo la visión. Pero se va perdiendo, además. Entonces yo por experiencia personal puedo constatar que el método Bates, como toda la serie de ejercicios que no solo vienen del método Bates, sino de, supongo que también la ciencia del yoga, en fin, Ejercicios para los ojos. son cosas que desde antes los verdaderos maestros que se autoconocieron pues lo descubrieron. Entonces yo usaba lentes, ahorita mi visión es muy cercana a la óptima, todavía hay alguna refracción ahí, pero pues puedo manejar a través de hacer algunos de estos ejercicios y ni siquiera realmente he hecho todavía a cabalidad, digamos, entonces es una work in progress, pero también como recomendación, en paréntesis, entre paréntesis, hay varios maestros en internet, hay algún en YouTube, volver a ver claro, volver a ver claro.com, también hay una página, una maestra que está divulgando estas técnicas para que sin anteojos, sin lentes, sin operaciones, sobre todo también en la mayoría de los casos, salvo casos particulares, no se, realmente no se necesita apoyarse en eso. Entonces, ¿cuánta industria, cuánto dinero, cuánta... Sí, también por cierto, dicho sea de paso, los lentes oscuros también es una forma de debilitar al ojo frente al sol, un órgano que está hecho para aguantar el sol fuerte y cualquier otro tipo de problema. Eh, entonces, pues hay toda una manipulación, hay dinero invertido en desacreditar a quienes históricamente han negado la necesidad de lentes, en fin. Así como hay una desacreditación para quienes fármacos, te puedan apoyar de otra manera que no sea el fármaco que los está haciendo millonarios. O las operaciones. O las operaciones, cuántas historias de amigos, de conocidos en las que traían un síntoma que después resultó ser el riñón, y le dijeron, no, es la espalda, y si no te operas te puede causar, te puede costar muy caro. Por miedo hacen que la gente se opere. Y me das 50,000 pesos, yo te hago lo que... O sea, realmente es una cuestión de falta de ética profesional ya muy severa de muchos factores. Por ignorancia, porque se les enseña algo hasta cierto punto y hasta ahí pueden tener una perspectiva, entonces una perspectiva muy reducida con respecto a la vida, al gran árbol que es la vida, el árbol del conocimiento asociado a cada vida. Y también la cuestión de que el dinero es el que te hace fuerte, entonces encuentras esa forma de hacer dinero fácil, rápido, y sin escrúpulos, ordeñan a los pacientes que luego, en fin. Entonces, toda esta desesperación por el dinero a nivel global, esta desesperación generada por un capitalismo quizá muy, bueno, no quizá muy mal administrado, pero incluso en su estado de pureza también habría todo este tipo de contrastes. Y aquí me estoy acercando a un terreno un poco más como utópico, como podrán ver. Nos vas a decir que ahora ya se va a acabar el dinero como si fuera algo del mal o como si fuera... Y no, realmente no es que quiera plantear eso, pero sí siento que como especie hemos estado partiendo o conformándonos con un entendimiento que sí nos hace obviamente llegar otra vez, por más que le demos vuelta,
si quitamos el dinero vamos a acabar haciendo otra cosa el dinero y si vamos a... O sea, no es tanto por ahí, no es tanto que quitar la forma del valor, la forma física que toma el valor o el intercambio de valor en la gente, sino a un nivel mucho más profundo. Tiene que haber una, quizá en forma de algún estudio o en forma de alguna narración o alguna forma que permita acceder a un paradigma en el que nos organicemos de otra manera, en el que algunas cosas sean eh, manejadas o que funcionen con algo similar a lo que estamos haciendo, un sistema económico de, de entregar y recibir, de intercambiar un valor por otro, intercambiar un bien por otro, en fin, quizá eso sea inevitable en la historia futura, pero también tenemos que llegar a un entendimiento en el que haya una correspondencia a nivel de especie que trascienda todo, que trascienda las barreras culturales, no de una forma ingenua, porque luego también hay muchas ideas muy padres que acaban siendo monstruosas por querer meter a todos en el mismo corral y, y cuando una población era fértil sin la idea de mercado, de pronto se volvieron miserables cuando entraron a eso, o al revés, en fin. Entonces, con esa precaución de no querer decir algo que funcione para todos, porque es también a veces está muy respetuoso intentar algo así para otros entendimientos, quizá mucho mayores que los que uno quiere tratar, con los que uno quiere tratar de solucionar las cosas, pero sí buscar paradigmas seguramente ya encontrados en la historia más luminosa de la humanidad, paradigmas, eh, enriquecernos de paradigmas que ya fueron probados por algunos vestigios de algunos investigadores del, no sé, del matriarcado en ciertos lugares, de las prácticas en ciertas sociedades en las que hubo cierto derecho a ciertas cosas que eran generadas por la colectividad, en fin, acercarnos con esas bases a la reorganización de nuestra vida socioeconómica, cultural, en fin, y también echarle más kilos a entender sin miedo a que ay, nos van a tachar de ingenuos o de que no se va a hacer hasta en 500 años o de que lo que sea, pero echarle más energía a ver cómo pudiéramos generar unas dinámicas que no solo nos resolvieran las situaciones del día a día, que de nuestras necesidades, eh, poder llevar comida, poder tener techo, poder, sino que también nos permitiera elevarnos por encima de la mezquindad eh, promedio actual, ¿no? Como que hay un descorazonamiento total de los procesos socioeconómicos que uno aparentemente tiene que entender a aprender y madurar de alguna manera se asocia con aceptar este pinche mundo cruel, maldito, mezquino, sin corazón. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que la madurez pueda ser acoplarte a algo que tú ves y dices, o sea, esto no hay corazón aquí, o sea, esto todos estamos sufriendo, tú incluso el que lo perpetra, tú sufres, yo sufro, ellos sufren, todos sufrimos, ¿cómo puede ser que algo así sea lo que venimos a hacer aquí y ser hombrecitos, sea aguantarse y rascarse con sus uñas, o sea, ¿cómo realmente puede ser? O sea, ¿cómo chingados? O sea, entonces, yo creo que estar despierto no es la ingenuidad de que, bueno, pues el dinero nos va a llegar sin hacer nada y ya verás. O sea, sino que poner manos a la obra para seguir trabajando, seguir creando, seguir quienes hagan música, quienes hagan
ladrillos, quienes hagan, eh, encontrar una manera en que la justicia reine y no este paraje de desolación, eh, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces ahí, retomando con la realidad mexicana contemporánea, eh, afortunadamente hemos pasado unas de las peores etapas que nuestra historia sociopolítica nos, nosotros mismos eh, ¿cómo se dice? Propinamos a través del terrible saqueo impune, la terrible chabacanería corrupta de los regímenes anteriores, la impostación de decencia que luego vino con el panismo supuestamente salvador, que solo llevó a conocer más rayitas de la podredumbre posible. Y estamos en un momento clave en el que la esperanza por un México más justo se empezó pues a manifestar, pero que ha tenido algunos retos importantes en los que está detenida, ¿no? Esa esperanza está detenida. Eh, a pesar del triunfo que es haber dejado atrás una historia de terror como la del PRI y la del PAN, que realmente cualquiera que tenga conciencia en México y tenga memoria no puede negar que fueron terribles esas décadas. Ahorita estamos en un punto muy importante porque hay una progresión. Es muy curioso porque México, todo lo que el ciudadano mexicano que fue acostumbrado a pensar que el progreso era como se lo dijeron y no como desde una visión autónoma, milenaria, reconectadora con lo que hay, con quienes verdaderamente somos, pudiera ser, o sea, repitiendo, para el mexicano que a través de la educación, de la propaganda, de la educación intervencionista que ha regido la mayoría de las aspiraciones y del carácter aspiracional que ha tenido el ciudadano mexicano que tiende a la modernidad o que cree ir hacia el progreso. O sea, todo ese ciudadano mexicano aspiracional que vio con tanta tristeza cómo se defraudaron y se eh, sacrificaron tantos años de lucha y justicia social durante los regímenes del PRI y del PAN. Todo ese, esos ciudadanos que por diferentes artimañas fuimos creyendo que el progreso era parecernos a tal o cual país, sobre todo Estados Unidos, antes era más Europa, luego Estados Unidos. Todo eh, esa mano negra que ha gobernado sobre la opinión de lo que un mexicano quiere para sí mismo y que está en la práctica aparentemente bien. Curiosamente, a pesar de todos los retrasos por la corrupción de las décadas anteriores, ahorita eh, está en el punto en el que puede comenzar a darse ese progreso por el que ha estado pugnando la ciudadanía que ve el progreso como desligado de lo fundamental y del planeta. Entonces, ese, ese eh, paradigma del mexicano eh, que progresa y que compite en el extranjero y que, y que tiende hacia el primer mundo,
en este sexenio está sentando las bases y en el que viene seguramente, sin duda, habrá como una especie de boom de, de las posibilidades del México socioeconómicamente más o menos genuino, pero sobre todo impostado. O sea, viene un periodo de progreso nacional como no hemos visto porque se han estado haciendo un poco mejor las cosas, porque se ha administrado más esa visión y se ha retirado de la mesa pública a los más despilfarradores y a los más descarados y a los más rateros y a los más... Pero sigue esa tendencia de México a, a buscar su progreso a través de ideas que no están viendo a su centro verdadero, ¿no? Entonces todavía hay el reto, se está acabando un poco con el reto, no que no haya, todavía está corruptísimo el país por todos lados, pero se está tratando de acabar con el reto de que ya di sueño. No, no, pero pues sí está corruptísimo y aparte yo no creo que se No, no, espera, es que a eso viendo voy, tanto cambio como tú dices. eso voy, no, yo tampoco, más bien estoy siendo diplomático con lo que pinta. Eh, en lo macro había algunas cosas que hacer que se están haciendo que no se habían hecho antes y eso es valioso para el país, pero para este entendimiento de ese progreso eh, del que no estaríamos tan orgullosos si queremos ver a todos por igual, si queremos ver a los pueblos originarios, si queremos ver al planeta Tierra, si queremos ver a los ríos, si queremos ver a los... Entonces, el México que sigue abusando del México profundo Aliándose va con en sus ascenso. otros compitas y... Va en ascenso, o sea, va en ascenso ese México que nos enseñaron a buscar y a echarle porras y a querer a querer mejorar. Entonces va en ascenso el aprovechamiento todavía inconsciente de los recursos para mejorar en lo económico. O sea, todavía no hay ese ejemplo mundial que pudiera ser México, en el que verdaderamente se apreciara el aporte y la sabiduría ancestral de las comunidades que van a ayudarnos a cuidar el planeta o nuestra parte del planeta que es México. O sea, todavía no hay una conexión más que eh, clientelar y manipulada de esa conexión ancestral. Todavía falta ese trabajo. Y con malos elementos de Todavía falta ese sociedades. trabajo que es el verdadero México profundo, que sería realmente nuestra apuesta de todo ciudadano consciente y realmente maduramente, críticamente maduro, para poder decir, entonces México va ahora sí por un buen camino. Todavía no va por ese buen camino porque las decisiones vienen tomadas desde quienes todavía, aunque no tan corruptos ni tan realmente descarados, siguen aliados con las fuerzas que han seguido todavía dándole la espalda al no solo al campesino, sino más allá del campesino, todos los humanos. A quien debemos todavía más reparaciones, como dicen en Estados Unidos, que es a los pueblos originarios, y no solo reparaciones, sino que debemos todavía establecer entre la élite con cristiana mexicana que tenga un poco de conciencia y de vergüenza para establecer realmente un puente, como decíamos ahorita, de las matemáticas entre las religiones y las matemáticas entre las diferentes dimensiones de entendimiento, entre las diferentes cosmogonías. Todavía falta un verdadero compromiso del pensamiento místico, religioso y de poder en la iglesia mexicana para estar a la altura de el descarado distanciamiento y hostigamiento que han ayudado a generar en contra de las costumbres, de las creencias más profundas de los pueblos, a lo profundo de los pueblos de todo México. Entonces, no puede haber un verdadero México
como el que queremos desde el corazón, si todavía la tendencia es a que sea el ciudadano más importante, el ciudadano más bien funcional para los intereses como empleado o como veladores, ¿no? Entonces no basta con darle chamba de veladores y administradores a los mayas para apreciarlos, ¿verdad? O sea, falta entender que antes de la economía y antes y en contra incluso de esa economía vienen otras cosas más importantes que harían verdaderamente un acercamiento con lo que nos estamos perdiendo y que sería una forma de mostrarle al mundo cómo reencontrarnos con el mundo a través de reencontrarnos con el planeta, a través de reencontrarnos con las personas que realmente conocen los detalles de cómo ha estado funcionando el planeta y a quienes hemos estado destruyendo porque nos interesa el pedacito de tierra donde hay otras cosas que son de mayor interés: litio, cobre, ahora que viene la electrificación, en fin. Entonces, mientras la gente, que es más importante, viva donde hay cosas que necesita la gente, que se cree más importante que todos, y no haya una mediación entre eso, de nada servirá que México en el próximo sexenio va a estar a la cabeza de muchas cosas como nunca. Así como la India con el Modi, que es un tipo que ha sido terrible con las minorías, ha sido casi prácticamente un genocida a través de la mediatización del odio, de formas astutas, nunca inteligentes, astutas. Por más que la India sea tecnológicamente esté dando los pasos que esté dando, y por más que se asocie ahora al concierto internacional de las naciones modernas, va a estar siempre en un error fundamental si no está yendo hacia lo profundo de su gente, de su multirracialidad, de su realidad multiétnica, en fin. Igual en México, si nos concentramos en que todos son oportunidades, ya sea para otros o para algunos, en que todos son fuentes de trabajo que se pierden. Mientras vemos eso primero, antes que a la gente que están afectando, mientras vemos primero, estaría haciendo la civilización igual que el doctor que dice: te voy a operar para ganarme 50,000 pesos, aunque no sea tu problema. Entonces, eso es lo que hacen las empresas, eso es lo que hacen los que venden trabajo, eso es lo que hacen los políticos, que finalmente acaban siendo los voceros de ese abuso. Entonces, es una lástima que no ha habido un debate a un nivel que no vaya más allá de las etiquetas y el linchamiento público de parte de quienes tengan la batuta en el poder con respecto a quienes puedan tener el ejercicio pleno de su libertad de expresión informada y con el interés público en mente. Entonces, hay muchas cosas que embarré más de lo que había, pero ojalá que quede, que se salven algunos puntos como para futuras discusiones o para que ustedes en casa o en sus lugares puedan, pues, debatir, comentar, así como en los libros piensa uno muchas cosas antes, luego lo que sale es lo que sale y a veces esperamos que sea lo que había. Y haremos otros videos también. También, bueno, pues Cassette número 1. Bueno, adiós. Corte.